De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De acuerdo, ahí está Jorge. Buenos Está días, Jorge. Jorge. Gracias por ya conectarte. Vamos a arrancar. Si me permiten, señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto verlos el día de hoy, que nos acompañan, tanto a nuestros panelistas como a todos los asistentes. Espero gocen de buena salud, sobre todo con esta pandemia que ya más de alguno de nosotros ya nos dio. Por mi caso también ya me dio el COVID, entonces espero que todos estén bien en casa y arrancamos el día de hoy. Como saben, es un gusto platicarles ahora con la reforma del teletrabajo que se reformó el 11 de enero de este año, y para ello hemos preparado este panel con grandes socios de nuestra firma Certis y que esperamos poder transmitir las cuestiones más relevantes en función a este tema desde el punto de vista principalmente laboral, de seguridad social y algunos de los aspectos fiscales que conllevan. Me presento, soy su servidor Horacio Topete, presidente nacional de Acertis, y como todos ustedes saben, Acertis tenemos un compromiso que va más allá de solo prestar servicios de calidad. Todos nosotros somos profesionistas apasionados que siempre buscamos formar mejores personas y organizaciones. Y sin más preámbulos, trataré de presentar a mis compañeros socios y panelistas el día de hoy. Y comienzo con Rafa Chapa Peña, nuestro querido socio de Ciudad de Monterrey. Él es contador público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, TESO. Es maestro en Administración de Negocios y tiene una especialidad en Entrepreneurship por la Edge Business School, sede Monterrey. Es socio responsable del área fiscal de la firma CAF Contadores Públicos. Rafa tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de planeación y consultoría fiscal, estrategias de negocios y administración de negocios. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Continúo con el maestro y licenciado Luis Raúl Mesa Mora, nuestro asociado también en el área laboral, que participa tanto en la firma de Acertis Tijuana como Guadalajara y a nivel nacional. Con todos nosotros, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es asociado de la firma Rufo Ibarra Consultores, responsable del área legal laboral y socio de la firma Tilit Asesores Empresariales. Luis tiene más de 18 años de experiencia profesional en las áreas de Derecho y Relaciones de Trabajo. Como principal actividad ejerce la desarrollo de medios para evitar contingencias a las empresas y empresarios que asesora. Es miembro de la Sociedad Internacional Mexicana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social a partir del año 2014, y también colabora con nosotros en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la Comisión de Seguridad Social. Bienvenido, mi estimado Raúl. Muchas gracias, Horacio, a sus órdenes. Bueno, algunos le decimos Luis, otros le decimos Raúl, Luis Raúl para los cuates. Gracias. Y también presento al maestro y contador público certificado Jorge Guadalupe Zavala Uribe. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiene una especialidad en maestría fiscal corporativa, seguridad social y laboral por la Universidad Panamericana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es socio fundador de Consultores 360 y de la herramienta 360, enfocada a generar valor agregado a través de ahorros sustentables, partiendo de una asesoría con visión holística, disculpen ustedes. Tiene más de 29 años de experiencia en el área de seguridad social, participa en proyectos de reestructuras a través de reingeniería fiscal, prestaciones al personal, clasificación de riesgo de trabajos o actividades económicas, ha implementado procesos sobre esquemas de mejora continua con productividad en actividades agrícolas, construcción, manufactura, minería, alimentos, entre otros. Bienvenido, mi estimado Jorge. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Horacio. Gracias. A la orden. Gracias, Jorge. Y por último, nuestro moderador el día de hoy, estrella desde Acertis Tijuana, el maestro Alonso Ibarra Arellano. Él es licenciado en Contaduría Pública Internacional por el CETIS, Universidad 2010, con mención honorífica.
es maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ha sido expositor en diferentes foros como la Canacintra Tijuana, Index Zona Costa, Baja California, World Compliance Association, World Compliance Association Capítulo México, Asociación de Profesionistas de Compliance. Es miembro del Colegio de Contadores de Baja California, pertenece al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la Academia de Estudios Fiscales de Baja California, Tecnológico de Tijuana, del UABC, el CETIS Universidad, además de las múltiples conferencias realizadas por la firma Rufo Ibarra Consultores en temas relacionados con el compliance, prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y en contabilidad de impuestos. Bienvenido, estimado Alonso, gracias por acompañarnos. Gracias, presidente. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Y también aprovecho para presentar como apoyo a mi querido Gerardo Plasencia, que también expresidente de Acertis Nacional, nos acompaña el día de hoy para apoyarnos en caso de que necesitemos algo. Muchas gracias, mi estimado Gerardo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Buen día a todos y bienvenidos. Esperamos que sea de mucha utilidad. Gracias. Adelante. Pues te dejo en tus manos, estimado Alonso, por favor, si gustas arrancar. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Gracias por conectarse de manera puntual y para efectos de aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia, si están de acuerdo. Primero comentarles, pues el día de hoy, como ya saben, vamos a platicar un poquito sobre el teletrabajo desde 3 puntos de vista distintos. Por un lado, el tema laboral, por otro lado, el tema fiscal y por último y no menos importante, el tema de seguridad social. Y por ello hicimos esta plática convocando a panelistas expertos en cada una de las materias. El licenciado Raúl Mesa, como ya comentó nuestro presidente Horacio Topete, el licenciado Raúl Mesa, especialista en el tema laboral, Rafa Chapa como un experto en fiscal y Jorge Zavala en el tema de seguridad social. Antes de comenzar con las preguntas y con el tema, me gustaría comentarle a todos los asistentes que por favor pongan sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas o en el chat, en su caso, y los que nos escuchan vía YouTube, también en el chat, ahí en los comentarios de YouTube. Las mismas van a ser atendidas al finalizar los temas que queremos primero compartirles y con todo gusto vamos a estar aquí hasta responder todas las preguntas que nos pongan. Espero no sean muchas porque van a ser muy claros con sus participaciones. Y bueno, entramos en materia como contexto nada más muy breve. Vamos a platicar sobre la reforma publicada, la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 11 de enero de este año, en donde nos definen y nos dan las reglas de cómo se va a venir regulando el teletrabajo. Y para ello me gustaría iniciar primero con el área laboral, mi estimado Luis Raúl, y empezar con la pregunta obvia, ¿qué es el teletrabajo? Si nos puedes comentar un poquito, por favor. Claro, con gusto. Gracias por el espacio también. Bueno, el teletrabajo en esta reforma fue una forma de reconocer algo que no es tan nuevo, pero que sí con la pandemia lo sufrimos muchos o se vino a ser exponencial. El teletrabajo ya a nivel internacional y sobre todo hablando de Europa y de Estados Unidos, pues tiene ya muchos años que está incluso regulado, ¿no? De hecho, hay un convenio internacional, el 177 de la OIT, que habla sobre el trabajo a domicilio, que reconociendo este trabajo a domicilio como aquel que se desarrolla en un lugar diverso al domicilio del centro de trabajo del empleador, y que muchas veces, como es el caso de nuestra reforma, es utilizando las tecnologías de la comunicación de la información y la comunicación para poder desarrollar este trabajo. En sí, es una forma de organización laboral. No es como un puesto, sino es cómo vas a organizar la forma en la que prestas los servicios. Sigue siendo es una labor subordinada, sigue siendo remunerada y es aquella en la que primordialmente se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo cotidiano de las actividades. Eso sería el teletrabajo. De acuerdo. Entonces, ya ahorita entendiendo un poquito en cómo se está definiendo teletrabajo en esta reforma,
¿Nos puedes platicar entonces en qué momento se considera que una persona o un trabajador se encuentra en la modalidad de teletrabajo? Bien, de acuerdo a la reforma, puede ser en dos momentos. Puede ser las personas que las contrates para desarrollar sus labores en teletrabajo, o sea que de forma original ya su puesto de trabajo y su forma de desarrollar sus actividades estaba pactada por escrito que iba a ser en un domicilio diverso al del patrón, no solo en su casa, no solo en su hogar, sino en un domicilio diverso al del patrón y que es utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación. Y por otro lado, el segundo supuesto es el que se da cuando se reconvierte, cuando de ser una forma presencial pasas a desarrollar un teletrabajo. Puede ser por una forma convenida o puede ser, desgraciadamente, como nos sucedió y está sucediendo en el mundo, por un confinamiento, por una obligación en la que tú te trasladas a tu domicilio o a otro domicilio y sigues desarrollando las actividades cotidianas que desarrollabas en lo que se pueda, pero ya lo haces fuera del centro de trabajo. Y de hecho, esa es una de las características principales y de las obligaciones en teletrabajo, la reconversión, que puedas ir de teletrabajo a presencial y de presencial a teletrabajo de acuerdo a las condiciones, cómo se vayan prestando y de común acuerdo. De acuerdo, entonces nos comentas que hay dos formas de entrar entonces en esta modalidad de trabajo, una convenida, en donde incluyen los factores de voluntario, de que sea voluntario y que esté formalmente documentado, convenido, o por otro lado, cuando sucedan acontecimientos de fuerza mayor. Claro. Y por De un hecho, lado, entonces entendemos la parte documental sin problema. La primera parte, pues tiene que haber voluntad y tiene que estar por escrito, está perfecto. Pero la parte de fuerza mayor, ¿en qué momento o qué se entiende por fuerza mayor para efectos del teletrabajo? y ahí hay posiblemente un defecto en la legislación. Realmente lo que se quiso decir en el artículo 330G es que el cambio de la modalidad habla que será voluntario y por escrito, pero hace un caso de excepción y habla de la fuerza mayor. Cuando es por fuerza mayor, no es voluntario ni se necesita hacer por escrito. Yo creo esto fue para darle velocidad, ¿no? Mañana todos a su casa, el lunes todos a su casa. ¿Cómo alcanzo a firmar 100 convenios? ¿Cómo los hago? Bueno, no se puede, vámonos, ¿no? Eh, Muy doctrinalmente puede haber diferencias grandes entre el caso fortuito y la fuerza mayor, en cuándo interviene el hombre, cuándo es la naturaleza, cuándo es un huracán o cuándo es porque algo hizo una persona, un sujeto de derecho. Considero que no debemos entrar a un tema tan dogmático, tan de fondo, y realmente cuando, por ejemplo, en el caso de una pandemia, ¿la causó un hombre o la causó la naturaleza? No sabemos. Realmente para el tema no hace diferencia. Nos tenemos que ir por un acuerdo de salud a nuestra casa, a nuestro domicilio. En ese caso opera este traslado sin la voluntad y sin el escrito. Ok, entendido. Entonces, aquellas empresas que tuvieron que emigrar a esta forma de trabajo, aun y cuando no esté convenido o sea, de forma voluntaria, que no esté por escrito, se entiende que están pasando a la modalidad de trabajo, de teletrabajo. Así es. Es así, muchas empresas de pronto dijeron, ¿sabes qué? Es que no, yo no lo pacté, yo no lo quise hacer, no es teletrabajo entonces, porque no es una figura convenida, no es una figura pactada. Pero no, recordemos que esto es derecho del trabajo y el derecho de trabajo siempre va a tener una naturaleza y una tendencia que va a ser tratar de cuidar los derechos de los trabajadores. Entonces, lo que pasa es que si es por la pandemia en específico, esperemos que nunca más vuelva a haber otra, si es por esto, los trabajadores van a ir a su hogar, aquellos que puedan desarrollar estas actividades, y de facto ya van a tener los derechos y las obligaciones que este capítulo y los demás de la ley, pero en específico en este capítulo se recogen, ¿no? Entonces, queramos o no queramos, es una forma de organizar el trabajo. Sigue siendo trabajo y puede ser voluntario o puede ser forzoso. De hecho, la ley es
está bien pactada y te dice, está bien, no lo pongas en pactos individuales cuando es forzoso, pero no por eso no estamos relevados de hacer, de desarrollar laboralmente documentos, porque nos dice, cuando exista contrato colectivo, deberá formar parte esta modalidad del teletrabajo de los contratos colectivos. Bueno, no tienes contrato colectivo, lo deberás de llevar al reglamento interior de trabajo. De forma literal nos lo dice la reforma en el artículo 330D y 330C. Entonces, ahora sí, los trabajadores se van, no hay nada por escrito, no pasa nada. Tú ya lo tienes en documentos que aplican a los sindicalizados y los documentos que aplican a toda la plantilla. Contrato colectivo, reglamento. De acuerdo, entonces, independientemente de que esté el convenio o no, hay un trabajo que hacer internamente, por lo menos en el reglamento, ¿no? Interno, y en su caso en el contrato colectivo. Entonces, entendiendo que muchas empresas se pueden encontrar en esta situación donde no está todavía convenido con el trabajador y se pudiera entender que los trabajadores están en teletrabajo, platícanos cuáles son las obligaciones de los patrones que tienen personal en esta modalidad de teletrabajo. Bien, aquí es donde se entiende un poco de injusticia en el patrón. Ha sido un tema que ha dejado con muchas dudas y con zozobra, pero otra vez, tenemos que regresar a que el tema del tema de la Ley Federal del Trabajo es la protección de los derechos de los trabajadores, del trabajo como tal y de los trabajadores, por tanto. Entonces, el legislador decidió que sí hay obligaciones del patrón en teletrabajo y son varias y muy diversas. Muchas de ellas pueden tener implicaciones en seguridad social, en fiscal, y bueno, hay que atenderlas. ¿Cuáles son? No para enumerarlas, pero sí las que resaltan más. Pues básicamente las operativas. Proporcionar, instalar y encargarse de mantenimiento de los equipos, ¿sí? En este momento, bueno, habla que equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Y aquí ya empieza el desembolso, ¿no? Y en pandemia, bueno, es delicado, pero ya está la parte de la instalación. Después, recibir oportunamente el trabajo, ¿sí? Tienes que asegurarte de que lo que hagan las personas, tú lo recibas. Aquellos trabajadores, por ejemplo, que desarrollan proyectos de programación, etcétera, y que llevan bonos o que llevan comisiones por esto, el patrón no podrá decir, no me lo puedes entregar por la capacidad de la instalación, por la cantidad de información. Tú te tendrás que asegurar como patrón de recibir ese trabajo. Y por tanto, también tienes la obligación de pagar el salario. En la parte económica también lo que causó ruido es asumir los costos. ¿De qué? De todo lo que implica la telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Bien, y aquí empieza, ¿qué es la parte proporcional? En este momento, nadie pudiera asegurar qué es la parte proporcional. Hay dos fórmulas que están como en el mercado, en el medio. Una es, ¿sabes qué? Pues que sea muy honesto el trabajador, hay que ponernos a chambear, pásame tu recibo de luz, cuántas personas trabajan en tu casa y empezar a hacer dividir entre personas y después entre horarios laborables y es un trabajo que es complejo. Por otro lado, toda vez que puede ser por negociación colectiva, lo más flexible y lo más rápido es que llegues y lo platiques, ya sea con el sindicato o ya sea con los trabajadores coalicionados o reunidos, y llegues a un monto específico para pagarlo. ¿Por qué? Pues otra vez, es naturaleza laboral, es naturaleza social, y no pudieras pagar la telecomunicación, el internet de una persona que tiene en su casa un internet muy caro, y compararlo con otra persona que a lo mejor tiene un internet muy limitado, será muy difícil. Entonces, lo que he visto yo con varias empresas es que llegan a una fórmula, llegan con esa fórmula a una parte económica, se hace un convenio con el sindicato, se hace un convenio con los trabajadores que lo firmen, en donde están de acuerdo que esa es una parte económica que no es fija, que no es una prestación, es un costo, ¿sí? Aquellas empresas que pueden decirle, somos 6 trabajadores, somos 10, somos 15, voy y yo te pago parcialmente, te entrego una parte de tu recibo telefónico
pásame tu recibo de internet, voy y lo pago. Se puede, no te lo tienes por qué pagar, pero la complejidad que implica esto, pues generalmente hace que vayas y entregues una cantidad o vayas y pagues una transferencia al trabajador, y es donde ahí ustedes en la parte fiscal y de seguridad social tendrán que decirnos cómo manejarlo, pues porque el problema se puede dar. Si es habitual, para la seguridad social muchas veces no es habitual, ingresa al trabajador, lo pones en un CFDI, es prestación, y en lo laboral te lo van a decir, ah, pues es parte del salario diario integrado, me liquidas con eso, en el dado caso de un despido. Que para mí no es ese el caso, ¿no? No es una prestación, es un costo. ¿Qué otras obligaciones tiene? Muy interesantes, de avanzada, le ganamos a varios países en eso, ya con esta legislación lo asumimos de ellos. El derecho a la desconexión, es muy importante que avancemos en eso, de que no sean jornadas extenuantes, que eso es uno de los efectos de la pandemia, jornadas laborales de 16 horas. Implementar los mecanismos de seguridad de la información de los trabajadores toda vez que va a estar transitando en la red. Y vamos a tener que inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo en el Seguro Social. No hay otra forma, no son diversos. Y va a haber una inscripción, va a haber un registro que hasta el momento no lo hay, pero posteriormente tendremos que inscribirnos en este registro de la modalidad de teletrabajo. Básicamente esas son las obligaciones principales, y otra otra es tener un contrato de trabajo por escrito. Por fuerza tiene que ser por escrito, en donde se señale que es teletrabajo. No podemos no tenerlo. Y en la parte económica, señalar los mecanismos de cómo vamos a estar vigilando el teletrabajo. Es muy importante hacer una diferenciación y aquí. El trabajo a domicilio no está supervisado, el artículo 311. Por tanto, si un trabajador dice que laboró horas extras, tendrá que probarlo. El teletrabajo está subordinado y está revisado, está siendo del conocimiento del patrón. ¿Puede haber demandas por horas extras en teletrabajo? Sí. Entonces necesitamos, por fuerza, tener bien establecidos los mecanismos para asegurar la desconexión, y eso nos asegura no ser presa de demandas muy caras por horas extras. Y bastaría que alguien mande un correo a las 4 de la mañana para que diga, empecé a las 8 de la mañana, me terminé a las 4 de la mañana de trabajar, mientras el angelito estuvo dormido 8 horas. Entonces, es muy importante eso, es que no se nos olvide, podemos ser presas de demandas carísimas. Y estimado, abriste ahora sí la caja de Pandora y ya empezaron las preguntas en el módulo de preguntas y respuestas, y les agradecemos a todas las inquietudes y ahorita las vamos a atender al final. Y dentro de los temas pues más controversiales, como todos sabemos, pues está, y voy a hacer una recapitulación de las obligaciones, entre otras, es asumir el costo del teletrabajo, en donde incluye, como comentaba, la silla ergonómica, equipamiento de herramientas que necesite para llevar a cabo su trabajo. Pero entra el tema de cómo de pagar la parte proporcional de la electricidad y del internet. Y como bien comentas, y coincido contigo, ahí dice asumir el costo de esa parte proporcional, que bien pudieras ir a pagar directamente la CFE, aquí está pagado, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? Pues no obtenemos un CFDI. Y en la práctica, todas las empresas que tengan muchos empleados, pues en realidad se vuelve algo casi imposible de hacer cuando tienen demasiados empleados, y nos das un muy buen tip que al final del día esa parte se puede convenir y se determina y listo. Pero entonces entramos a un tema, se abre ahora sí también las preguntas y dudas en el tema fiscal, y me gustaría involucrar ahorita aquí a mi estimado Rafa Chapa, porque entonces, ¿qué pasa para aquellas empresas que deciden no ir a la CFE a pagar la parte proporcional ni al prestador de servicios de internet y deciden entregárselo directamente al trabajador? Aquí la primera pregunta sería, esa erogación que se estaría primero entregando directamente a la CFE, ¿es deducible para las empresas? Mira, Alonso, aquí quisiera empezar diciendo que la reglamentación o la normatividad está muy ambigua, ¿no? No nos da respuestas así claras. Podemos buscar cuál puede ser la mejor manera, pero no es una respuesta así al 100 cierta, ¿no? Entonces nosotros, empezando con el tema de
de la normatividad no dice ni siquiera quién es el encargado de declarar una situación de fuerza mayor. Entonces, para la misma situación, para una empresa puede ser de fuerza mayor, para otra no, depende del criterio de cada quien. Y luego, pues, habría ya ver aquí con los abogados Raúl o Jorge, ver cómo se puede justificar el caso de fuerza mayor. Y luego, son dos grandes temas los que tú dices. Hay que proveerle lo que necesita para trabajar el empleado, que son, dijimos ahorita, las sillas, la computadora, impresora, todo lo que pueda usar, incluso el teléfono celular. Y el otro tema son los medios de comunicación, que también es el teléfono, el internet. Y puede haber gente que en su lugar de donde vive no hay internet de cable y tiene que ser por celular. Entonces ahí sería un caso que tiene que pagar por los datos individuales y puede ser una cuenta muy grande, más si está así en videollamadas y cosas que consumen muchos datos. Puede haber otros casos en los que en la casa también tengan hijos que están estudiando a través de pues, conferencias así como de Zoom, otras plataformas, que también consumen bastantes datos y pues cómo los separamos, ¿no? O sea, ¿quién dice cuál cantidad es del trabajo y cuál no? Y así como bien decía Raúl, pues hay que llegar a una fórmula y lo importante es que esté por escrito y convenida entre las partes. Ahora, el tema de la deducibilidad, pues hay, te digo, las dos partes. La parte de los bienes físicos, como es el equipo de cómputo, equipo de telefonía, sillas, impresoras y demás. Este es como cualquier otro activo que se compra en la empresa. O sea, la empresa la compra, tiene su CFDI, hace la transferencia electrónica y lo registra en contabilidad y con eso ya es deducible, ¿no? Y después se lo tendría que entregar al empleado, ya con los convenios que platicamos, para que quede claro qué le entrega y en qué condiciones se las va a recibir después. Y luego el caso del internet, el teléfono y la electricidad, ahí no va a haber un CFDI a nombre de la empresa. Entonces, te digo, por la ambigüedad de la norma, no tenemos la respuesta precisa, pero creemos que la mejor manera de manejarlo sería a través del concepto de herramientas de trabajo. Eso poniéndolo en el recibo de nómina del empleado, podemos justificar que es una herramienta de trabajo, hacerla deducible y para que el empleado no sea acumulable, que también es importante porque si el empleado empieza a recibir dinero extra y se le considera acumulable, pues lo va a llevar a tener un mayor pago de impuestos, incluso hasta brincar de tasa por los demás ingresos que no son precisamente del teletrabajo. Justo esa era la siguiente pregunta, porque por un lado quisiéramos ver desde el punto de vista de la empresa si la erogación es deducible y nos dices, pues todo lo que tiene que ver con equipamiento, la silla puede ser, el equipo de cómputo, etcétera, lo puede comprar directamente sin problema en la empresa, pide su CFDI, es deducible como cualquier otro activo de la empresa sin problema. El problema está entonces con los servicios. Si los servicios se vuelve impráctico pagar directamente a los servidores de los servicios, porque uno no te va a dar tu CFDI, dos, pueden ser muchos trabajadores, optas por esta opción que comentas, en donde se lo das vía el CFDI de nómina con el concepto de herramienta de trabajo. Y la pregunta es, ¿eso le afecta al trabajador? Es decir, ¿es un ingreso acumulable para él o no lo es? Mira, como te decía ahorita, si lo manejamos como herramienta de trabajo, ahí no es exento para el trabajador. O sea, no se le acumula, no aumenta su pago de impuestos. Por la ambigüedad de la norma, otra vez haciendo hincapié en eso, nos pueden decir después en una revisión que la herramienta de trabajo no aplica porque no tienes el comprobante deducible. O sea, en un caso normal, una herramienta de trabajo, pensando, por ejemplo, en un taller, tenemos el taladro y demás herramientas que esas tienen sus CFDI y tienen todo en orden. Aquí la electricidad y el internet no vamos a tener ese documento. No existe el CFDI a nombre de la empresa. Entonces, ahí es donde puede haber algún problema en una revisión, pero de momento, yo creo que la única manera de manejarlo sería a través de herramientas de trabajo. Cualquier otra forma, si se maneja como bono, como un adicional, ahí sí sería acumulable para el empleado y tal vez, te digo, le puede subir hasta su tasa sobre demás ingresos que pueda tener. Y también otra cosa importante sobre las herramientas de trabajo es que en el mismo convenio que tenga la empresa con los empleados, pueden llegar al acuerdo que los empleados pueden utilizar sus propios medios, o sea, es decir, su propia silla, su propia computadora, etcétera. Entonces, no hay, digo, dependiendo del convenio otra vez, pero la obligación se puede solventar por esa manera, a reserva de lo que piensa Raúl o Jorge.
Muy bien, y yo coincido, la verdad es que y bien lo decía también Raúl, no es una prestación, no es un apoyo para el empleado, es un costo del teletrabajo para la empresa. Entonces, pero ahora entonces ya nos platicaste que no es un ingreso acumulable para el trabajador desde tu punto de vista. Y entramos entonces que quisiéramos aquí que participara un poquito Jorge Zavala para el tema de seguridad social. En esos casos que comenta Rafa Chapa, si se le entrega vía CFDI de nómina, en donde se ponga el concepto de herramienta de trabajo, que lo va a estar recibiendo directamente el trabajador, grabaría para efectos de seguridad social y para Infonavit. No, estimado Alonso, bueno, la interpretación, yendo con la misma línea que se estaba comentando en estos momentos, en el caso de Seguro Social, de acuerdo al artículo 27, en el primer párrafo, como todas las leyes, primero graba todo, ¿no? Y después, este mismo artículo cita que serán sujetos de gravamen o sujetos de la base, el salario base de cotización, las prestaciones que se entreguen por su trabajo. Entonces, realmente, si bien se entrega derivado de una relación laboral, no se entrega por su productividad como trabajador o no se le entrega a cambio de un trabajo que él realiza. Se le entrega como una herramienta de trabajo o como lo que también seguramente más adelante comentará Horacio, la interpretación de llamarle costos de teletrabajo, que ahí abre más la oportunidad, como se comentaba ahorita, de ser un término ambiguo, no definido por la autoridad específico, y luego entonces pues tendrá algunos beneficios en también llamarle o contabilizarlo o registrarlo como un costo de teletrabajo. Ahora bien, deberíamos de partir de lo siguiente. Si estamos hablando de que es una herramienta de trabajo o un costo de teletrabajo, pues en ningún momento estaría de inicio en el artículo 27 en los conceptos excluidos, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque se le está dando por su trabajo y en la naturaleza de la ley del impuesto sobre la renta, pues al igual hacer una herramienta de trabajo no forma de un sueldo que se esté cambiando por el trabajo remunerado que el trabajador como tal está entregando a través de la obligación de lo que sea definido, como ya comentó Luis, en el contrato de trabajo bajo la modalidad de esta figura, ¿no? De teletrabajo ahora. Entonces, partiendo de estos términos y de este análisis, tanto para Seguro Social como para Infonavit, no sería parte de un salario y por lo tanto mucho menos que se esté entregando por su trabajo y por lo tanto no sería un importe que estuviera sujeto a interpretación que si forma parte o no del salario base de cotización. Simplemente no es un concepto desde inicio que forma parte del salario base de cotización. Y la obligación de timbrarlo, como bien se ha comentado, pues nace del hecho de la autofacturación, si lo queremos ver de alguna manera, y darle la naturaleza de un pago que se está realizando, insisto, no por su trabajo, pero sí para que el patrón en un momento dado lo pudiera hacer deducible y tengas identificado qué tipo de concepto estás de alguna manera pagando, pero no por un tema laboral, ¿no? De salario. De acuerdo, y al final del día entonces, partiendo con los mismos, digo, al final del día la finalidad de asumir los costos del teletrabajo, vienen siendo los mismos argumentos de que no son ingreso acumulable para efectos de impuesto a la renta. También entra ese argumento de que no es un apoyo al trabajador, por lo tanto no forma parte de su salario, por lo tanto no se considera una remuneración tampoco y no grava. Entonces entiendo que entonces el trabajador no tendría esa cantidad que se le estaría entregando por hacer, y repito, por hacerlo práctico, porque no es lo que dice la reforma, que se lo entreguen al trabajador, por hacerlo práctico, no le afectaría entonces en la grabación del IMSS o Infonavit, ¿verdad? Alonso, bueno, yo hice una aclaración en el artículo 330F, fracción segunda, se impone a los trabajadores la obligación de informar sobre los costos pactados de la telecomunicación y el consumo de electricidad. Entonces, también ahí muchas veces me ha tocado que esa trazabilidad de que el dinero no le llegó a su bolsa, sino que le llegó para que pagara casi por cuenta del patrón ese gasto, ese costo, pudiera ser, es un mecanismo para asegurar en una inspección o una revisión que ese dinero no fue para enriquecer, no formó parte de su patrimonio, sino formó parte del costo de la telecomunicación y la electricidad. Hay que encontrar los mecanismos pues, para que lo informen.
Es un excelente punto. Esa es una herramienta para blindarse en dado caso una revisión, que no era un dinero que incrementó su patrimonio. Correcto. Ahí, Alonso, Adelante, Rafa. aquí nada más un comentario, una nota que me hace llegar aquí Rafael Aldaya, le mando un saludo y le agradezco. Dice que en el CFDI de nóminas se puede poner en el nodo de otros pagos y las cantidades de ahí son datos informativos y no son ingresos acumulables para los empleados. Entonces, esa puede ser una de las soluciones a la hora de hacer el CFDI. De acuerdo, el famoso código 999, ¿no? Es que son otros, es un concepto donde son otros ingresos, pero que no son ingresos acumulables para el trabajador. De acuerdo. Entonces, aquí hay muchas preguntas que la verdad es que la mayoría son temas laborales. Antes vamos a contestar todas y cada una de ellas, no se preocupen, hay muchas preguntas en cuanto al porcentaje del teletrabajo. Nada más me gustaría seguir el hilo con el tema del seguro social, porque entonces, si entramos a la modalidad de teletrabajo, ¿qué pasa para efectos de seguro social en cuanto a los centros de trabajo? ¿Hay un centro de trabajo por cada trabajador en esa modalidad, Jorge? Bueno, mira, eso es una pregunta muy interesante, efectivamente, Alonso, porque ha surgido incluso la inquietud, como el artículo 13 de la Ley del Seguro Social marca, ¿no? Que el patrón está obligado a tener un registro patronal por cada centro de trabajo. Sin embargo, de acuerdo a la disposición del diario oficial, señala que en el teletrabajo el trabajador es el que elige en dónde será su lugar de trabajo. Entonces, al elegir el trabajador dónde es su lugar de trabajo, pues ya excluye de una obligación de un centro de trabajo propio del patrón como tal, ¿sí? Porque el trabajador está eligiendo en dónde es su centro de trabajo. Y creo que, nomás voy a comentarlo sin quitarle el comentario a Horacio, que seguramente va a abonar en el sentido de lo que hemos comentado en el hecho de costo o herramienta de trabajo. Luego, entonces, esto es donde abre la puerta de considerarlo también costo de teletrabajo o como tal herramienta. Sin embargo, en razón de que el trabajador está decidiendo en dónde trabaja, pues es donde puedes meter otros costos, y no nomás hablando de la luz, el internet, otros temas, ¿no? Ahí seguramente Horacio va a abundar en ello. Pero contestando en concreto tu pregunta, yo sería del criterio, o se podría interpretar luego entonces, que en razón de que el trabajador elige dónde va a ser su centro de trabajo y que puede poner varios, la ley no limita en la disposición que sea uno solo. Yo puedo estar de lunes a miércoles en el Café La Flor de Córdoba y de jueves y viernes y sábado a lo mejor decido estar en el Cafeto en Guadalajara, un ejemplo, ¿no? Y esos van a ser mis lugares de trabajo. Entonces, no tendría un centro de trabajo del patrón, sino que es mi lugar de trabajo elegido como trabajador. En ese momento, entonces, me quito de la obligación, yo patrón, de tener un centro de trabajo por cada lugar que se celebre un contrato por cada contrato que se celebre bajo la modalidad de teletrabajo. Porque si no, imaginaríamos que si una empresa tiene 20 contratos a través de la figura modalidad de teletrabajo, que siempre ha existido, como bien se comentó por Luis, desde los 70 y hoy ya regulado bajo estas figuras que están tratando de proteger el derecho a la seguridad social del trabajador, pues tendría que tener luego entonces 20 registros patronales, ¿no? Que habría que agruparlos si sí están en un municipio y en razón de ello, a lo mejor no más uno, pero a lo mejor en Guadalajara, que tenemos 5 municipios diferentes, Tlaquepaque, Tonalá, pues tendría que tener 5 registros patronales agrupados en el número de contratos a través de la figura de teletrabajo. Entonces, en conclusión, no existiría esa obligación de un registro patronal por cada centro de trabajo elegido por el trabajador. Y muchas gracias. Y aquí se abre también una pregunta interesante, porque entonces, si va a haber diferentes centros de trabajo, aunque un solo registro patronal, como comentas, entonces, ¿cómo se va a determinar el accidente de trabajo si el trabajador puede elegir diferentes centros de trabajo? Bueno, mira, ahí también va a depender también de cómo está definido el contrato. Aquí recordemos que la figura de la modalidad de teletrabajo, pues es una convivencia, es un modelo de convivencia laboral, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta figura, hay que separar lo que es un tema diferente a lo que es el home office, que hoy está conviviendo con el tema de la pandemia, pero son cosas totalmente diferentes. En el teletrabajo se presume que es algo que no va a ser en principio temporal, sino que lo vas a contratar bajo esta figura por la necesidad de la función que este trabajador o la necesidad que la empresa tiene y este trabajador desarrolla. Y luego entonces en el contrato
que se celebre a través de la modalidad de teletrabajo, se tuviera que definir principalmente los horarios del trabajador, qué responsabilidades tiene en lo que va a estar haciendo, y sobre eso separar en qué momento, de acuerdo a estas responsabilidades, depende de lo que suceda, se calificaría o no como un accidente de trabajo. Un ejemplo, ¿no? Si yo en mi horario de trabajo es a partir de las 8 de la mañana y el accidente ocurre a las 7, pues sería catalogado como a lo mejor en trayecto, podríamos decirlo, o un accidente fuera de tu actividad de trabajo. Al igual, si sucede a la hora de la comida, que a lo mejor vas a comer en tu mismo lugar, en tu casa, que puede ser el lugar elegido por el trabajador, o un restaurante, pues en ese momento no sería un accidente de trabajo. Sin embargo, si el trabajador está de 9 a 1 de la tarde en horario de trabajo, de teletrabajo, y en ese momento sucede el accidente, habría que ver bajo qué circunstancias sucedió, si fue por un descuido del trabajador como tal, si fue porque a lo mejor la computadora le explotó, o fue porque estaba haciendo otra actividad diferente a la asignada en el contrato de cuáles son sus actividades que él tiene que estar desarrollando. Pero si en el horario de trabajo el accidente ocurre dentro de las actividades que él está desarrollando, pues ahí sí podría ser considerado en un momento dado accidente de trabajo. Hay N figuras, nos hemos concentrado nada más en el tema del teletrabajo a través de funciones administrativas, pero puede haber otras actividades de teletrabajo que una persona puede desarrollar en cierto lugar, en una bodega, en un café, en X lugar, en el cerro, no sé, dependiendo lo que esté investigando, desarrollando, y a lo mejor sí puede haber actividades de las asignadas que sí puedan ocasionar un accidente de trabajo a través de la figura de teletrabajo. Entonces, es muy importante, yo creo que Luis ahí va a abonar también, que en un momento dado en el contrato por escrito se defina horario, actividades y obligaciones del trabajador y del patrón, para que en un momento dado poder separar en qué momento sí estamos ante un accidente de trabajo o en dado momento que no califique como tal. De acuerdo, y un perfecto ejemplo del teletrabajo es tu caso. Claramente no estás en tu oficina, mi estimado, pero estás trabajando, así es que te agradecemos. Oye, una última pregunta, y bueno, y antes de la última pregunta, digo, reiterar ahora sí la importancia que tanto ha comentado Luis Raúl como Rafa y como tú, George, de tenerlo documentado porque pues se tiene que definir el horario de trabajo, sus actividades, etcétera, para que después de ahí entonces podamos ir definiendo si es accidente y todos los demás factores que hemos comentado. Una última pregunta para empezar a retomar algunas preguntas que tenemos aquí el público. Adrián Vázquez, que hizo una pregunta de hace rato y que dijo que se iba a ir temprano, no te preocupes, la vamos a contestar antes de que te vayas. Una última pregunta, Jorge, sería ¿cómo afecta la modalidad de teletrabajo a la prima de riesgo que pagan los patrones? Bueno, la prima, el riesgo de trabajo va a afectar bajo esta figura de la modalidad de teletrabajo en el momento en que pudieran ocurrir los accidentes y que fueran calificados pues, como tal, ¿no? Dependiendo ahí, que sean calificados como accidentes de trabajo y no en trayecto. Habría que verlo, porque no quiere decir que el lugar que elige el trabajador siempre va a ser su lugar. Entonces sí puede haber accidentes en trayecto, insisto, ¿no? Y luego entonces, por eso es importante todo lo que hemos comentado por escrito, va a afectar bajo la figura del trabajo en el momento en que estos se den, en el momento en que estos sean calificados como tal, y luego entonces pues va a depender el porcentaje que el Seguro Social determine, y sobre eso los días de incapacidad, el tipo de accidente que tan grave sea, y en esa circunstancia va a tener un efecto pues, en el cálculo de la prima de riesgo del trabajo, ¿no? Otro de los temas que van a afectar va a ser en los costos, ¿no? De los patrones. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como patrón ahora voy a tener que incurrir en ciertos gastos para asegurar que en el lugar en que tú desarrollas tu teletrabajo, no tanto porque sea tu lugar y yo no tenga nada que ver, sino por autoprotegerme en que en un momento dado no haya accidentes de trabajo, como pues asegurarme que cuentas con todas las instalaciones adecuadas, que no hay un riesgo donde vas a desarrollar el trabajo. ¿Sí me explico? O sea, también es importante que los trabajadores, los patrones, perdón, en un momento dado supervisen el lugar donde el trabajador está desarrollando el trabajo, porque no por darle manga ancha en que ya el lugar tú lo eliges y todo lo demás, pues vaya a ser un lugar que a mí me ocasione un problema, pues de un accidente por no tener las instalaciones eléctricas adecuadas, principalmente, por ejemplo,
por no estarlo desarrollando con toda la seguridad que ese tipo de actividades merece. Entonces sí puede haber algunos costos adicionales, pero en sí, en la determinación de la prima de riesgo de trabajo va a depender de la calificación de cada accidente que se vaya dando, que esto totalmente es nuevo bajo esta figura y regulado, pues, ¿no? Pues habría que ver cómo se va dando en el proceso, ¿no? De acuerdo, adelante, Rafa, ¿tienes algún comentario? Sí, mira, aquí lo que decía Jorge sobre dónde escoger el lugar de trabajo y que lo tiene que o lo tendría que autorizar el patrón. Es importante también considerar el tema de la confidencialidad, tanto de las redes como de los lugares. O sea, si estás en un café con la computadora abierta y te paras por algo, alguien puede ver la computadora, puede robar algún archivo, alguna base de datos. Y esos temas son muy delicados y también los tendría que estar en el convenio de qué manera el patrón va a supervisar eso y el empleado se va a hacer cargo de cuidarlo. De acuerdo, de acuerdo. Adelante, Horacio, ¿tienes algún comentario? Miren, a lo mejor esto va a romper un poco con la armonía con la que vamos llevando la sesión, porque hay muchas cosas que van a poder chocar con todo este cambio cultural, que como bien ya lo han mencionado tanto Raúl como Jorge, no es algo nuevo, pero tratamos de verlo bajo la óptica de lo que ya conocemos, cómo se venían haciendo las cosas, cómo se venía trabajando. Las cosas han cambiado para bien o para mal con esta pandemia. Antes de la pandemia ya existía, pero como bien lo dijo Raúl, a través de la pandemia pues se tienen que tomar ciertas decisiones a nivel local y mundial. En este sentido, hay un paradigma que hay que cambiar. La manera de trabajar cambia y la modalidad del teletrabajo no es hacer lo que venías haciendo en el lugar de trabajo de origen, que es tu oficina, llevarlo a otro lugar de la misma manera. No, la verdad es que eso cambia completamente. Tenemos que cambiar el modelo, se tiene que cambiar un modelo, generalmente le llamamos por objetivos, y todo eso cambia toda una dinámica de cómo organizar, valga la expresión, a las organizaciones, cómo organizar la relación de trabajo, y es una labor bastante complicada, bastante especializada, que en la materia laboral se tendrán que elaborar manuales de cómo se lleva a cabo el teletrabajo o lo que conocemos como el home office. Tendremos que cambiar ciertas prácticas, y todo ello pues conlleva lo que llamamos los costos asumidos a esta nueva modalidad que estamos platicando. Entonces, el tema, como bien lo decía Jorge, es los costos asumidos al teletrabajo, es la forma de cómo vamos a reorganizarnos y trabajar. Algunas de las preguntas que hacía uno de nuestros socios respecto a si estoy unos días en mi oficina o en la oficina del patrón y otros días en el teletrabajo, o sea, todo eso tendrá que estar en un manual bien estructurado. No es como yo quiera, no es ahora sí se considera teletrabajo. La ley es muy clara y ya lo dijo Raúl, cuando más de cierto porcentaje se lleve fuera de las oficinas, se considerará teletrabajo. Bueno, pero ¿bajo qué circunstancias, no? Entonces todo eso tendrá que quedar en un manual muy claro y muy específico de cómo será esta modalidad, y bien lo aclara Jorge. Habrá que ser muy específicos también en qué accidentes de trabajo, trayectos, cuándo se considera, cuándo el trabajador decide que es su domicilio, cuándo es el café, y dio algunos goles acá en favor de Guadalajara, mi buen Jorge, que la Flor de Córdoba o el Cafetos, pero puede ser el café de Doña Chola que está cerca de la casa, ¿no? O sea, o puede ser hasta una oficina que yo decido, de estas que les llaman oficinas virtuales, en donde puedo ir y rentarlas por algunas horas, y todo eso conlleva un costo. Entonces sí quiero ser muy claro, que estamos atendiéndolo desde varias ópticas, pero que las cosas la manera de trabajar, el teletrabajo cambia, no es lo que yo venía haciendo, simplemente me lo llevo a mi casa. No sé si estoy siendo claro en esa parte. Sí, y yo creo que hasta ahorita hemos platicado las obligaciones para el patrón, pero falta, pues precisamente lo que comentabas, mi estimado Horacio, oye, trabajar sobre objetivos, cómo vamos a estar supervisando. Entonces,
En otras palabras, y para abrirle aquí el micrófono a Luis Raúl, si nos puedes ayudar en cuáles son las obligaciones para el trabajador que va a estar en teletrabajo. Bien, en la ley se hace una descripción, una lista de las obligaciones, son 5, y básicamente es el cuidar los implementos que se le otorguen para poder prestar sus servicios, pues la computadora, la silla, todo lo que le vayas a entregar, ¿no? Es informar con oportunidad de los costos que se tienen por el teletrabajo. Creo que esa es una obligación que va muy aparejada para el tema de que no se considere salario. Y hace aquí muy importante la tercera fracción, señala que se debe obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el empleador. Entonces, aquí lo hago el énfasis porque sigue subsistiendo la obligación que está en la Constitución 123, apartado A, fracción 14 y 15, sigue subsistiendo la obligación de los empresarios, los empleadores y los contratistas de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, al día de hoy, está por emitirse, tiene 18 meses para emitir la norma oficial mexicana para el teletrabajo, para todo lo que va a ser la seguridad y salud en el trabajo del teletrabajo. No obstante, subsiste la obligación del patrón de velar por la seguridad y la salud en el trabajo conforme a la ley y a los reglamentos. Entonces, desde mi óptica, subsiste que a los trabajadores el patrón tendrá que informarles cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Para eso, tienes que hacer un diagnóstico. ¿Y qué pasa? Para poder hacer el diagnóstico, se les olvidó aquí decirnos que el trabajador nos debería de dar acceso a su domicilio o a donde va a prestar el servicio para que podamos hacer ese diagnóstico, porque por definición los hogares son lugares peligrosísimos para trabajar. Si haces una descripción, oye, hay fuego, hay gas, hay objetos punzocortantes y muchas más cosas, ¿no? Entonces, por definición, una casa puede ser un lugar peligroso. De tal suerte que el teletrabajo a lo mejor le estaría impedido a los menores, a las personas menores de edad que sí pudieran trabajar en una oficina, por ser un centro de trabajo peligroso. ¿Sí? También viene a restringir un poquito, o puede restringir un poco el trabajo para los jóvenes, que son los que teóricamente van a ingresar al teletrabajo con mayor ímpetu. Entonces aquí la ley no nos dice bien, pero como dice Horacio, la recomendación es decirle, incluso con infografías y con fotografías del trabajador, este es tu espacio de trabajo, esto se considera el espacio de trabajo, estas son las actividades. Y bueno, pude leer un poco y luego, si se mete a bañar y se quema, oye, y si va y prende el boiler y le explota, oye, y si esas cosas no van a ser consideradas dentro del desarrollo cotidiano de las actividades y poder defender los accidentes de trabajo. Pero también estamos de acuerdo en el que yo puedo ser un trabajador oficinista, voy saliendo al patio, alguien se echa en reversa, me atropellan en el centro de trabajo, va a ser un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, es muy delicado ese tema. Hay una línea que no se cubrió legislativamente. Por tanto, tenemos que cubrirla contractualmente de la mejor forma. Es, dame la foto donde vas a trabajar, voy a cubrir el horario, voy a inspeccionar el horario, ¿para qué? Para tratar de quitarme de aquellas responsabilidades que no me van a ser propias por la prestación del servicio. Oye, fuiste a comer y te cortaste. ¿Es accidente de trabajo? No, estabas comiendo. ¿No? Es esa parte. Y también la ley habla que el trabajador tiene la obligación de atender políticas y mecanismos de protección de datos utilizadas en el desempeño de sus actividades. Lo que está diciendo Rafael, en el aspecto de que no puedes exponer la información ni de los clientes, ni de los proveedores, ni la propia de la empresa o del propio trabajador por un descuido. Entonces, otra obligación para el patrón, tener políticas y mecanismos. De acuerdo. Y antes de que se nos vaya, Adrián, que insistió que se iba a la una y hizo una pregunta que es muy recurrente ahorita, ya lo comentaba Horacio también hace un momento, el tema de los porcentajes, ¿cómo juega? Porque la reforma aquí nos dice
que se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta. Pero también platicábamos que debía haber sido por escrito y, y que tiene que haber voluntad o caso o fuerza mayor. Entonces, ¿cómo entra este tema del porcentaje para determinar si están en modalidad de teletrabajo, mi estimado Raúl? Sí, primero vamos a definir que se va a dar el teletrabajo, así sea un 10, un 20, un 30%, como lo decía Horacio, hay un teletrabajo y hay que regularlo. Eso no lo podemos dejar de fuera. Pero solo aquellos que presten más del 40%, desarrollen actividades más del 40% del tiempo, serán los que se tengan esta protección de este capítulo en específico. Básicamente el tema de que los gastos de energía eléctrica y telecomunicación sean cubiertos. No obstante, insisto, la confidencialidad, la seguridad, todo lo demás, pues está en la ley en otros capítulos y lo siguen cubriendo los trabajadores. ¿Cómo determinarlo? Yo miré una interpretación literal de la ley. Nuestra ley nos habla de una jornada legal. Si no es una jornada legal, puede ser una jornada menor contractualmente y sacar el porcentaje por el número de horas, ¿no? Si es una jornada de 40 horas, que es muy común de lunes a viernes, pues multiplicar, sacar el porcentaje del 40% y aplicarlo. Raúl. Sí. Hay una pregunta, si me lo permites, Alonso. ¿No tendríamos que caer en ser muy específicos en la parte de cuando se considera teletrabajo, independientemente del 40% que ya lo señalabas? Y me refiero mucho al tema de las horas extras que hiciste énfasis al inicio de la plática. Sería importante que la modalidad no constituya o no genere esta parte de tener que generar horas extras, en donde seamos muy claros. El trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, considerada tanto por la ley como por la empresa, será bajo estos términos, que es lo que le llamamos a destajo o por objetivos, en donde ya cambia. O una jornada autoadministrada, ¿no? Eso Correcto. es muy importante. El riesgo de la jornada autoadministrada, una vez lo estuve platicando con Jorge, es que dejas mucha libertad para que los accidentes de trabajo no los puedas, o sea, tú no tienes el mecanismo ni la documentación para decirle al instituto, no, fue a tal hora, ¿no? Oye, fue a las 2 de la mañana, yo decidí trabajar a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo con la que en cada caso en específico, cada empresa, y de cada empresa, cada puesto tendrá que diferenciar sus posibilidades para regular el tiempo en el que estemos subordinados. Recordemos que lo laboral, lo meramente laboral, se llama subordinación. Si estaba subordinado, si estaba prestando un servicio en ese momento, es trabajo. Si es autoadministrada, esa subordinación la perdemos, esa prueba la perdemos, pero ganamos no pagar horas extras. Pero podemos perder en el aspecto de los accidentes de trabajo. Y desgraciadamente en la experiencia latinoamericana hay muchos accidentes que se dan el domingo jugando fútbol y los reportan el lunes como que me caí de los escalones, se me dobló el tobillo. Entonces, y la realidad es que el compadre le había dado una patada por atrás y lo lesionó, ¿no? Eso es muy común, desgraciadamente. Tendremos que identificar cada empresa, cada caso. Gracias. Adelante, Rafa. Sí, aquí nada más en lo que comenta Horacio y Raúl, en la redacción del decreto, yo creo que está también otra vez no muy específico y por eso tenemos que esperar que el Congreso emita unas reglas específicas porque maneja, digo literal, dice, cuando las relaciones laborales se desarrollan más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora o en el que ella elija. O sea, no habla de estar fuera del centro de trabajo, sino en un domicilio particular. Entonces, puede estar en diferentes domicilios, vamos a decir, 10 domicilios, tú estás 10% en cada uno y qué pasaría en ese caso. Y la otra es que no se considera teletrabajo el que se maneja de forma ocasional o esporádica, es decir, que tiene que ser permanente. Y para ser permanente tiene que estar en el contrato del empleado con el patrón. Y entonces si es por un tiempo corto,
tal vez no entre con todo esto que estamos platicando. De acuerdo. Adelante, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, más aquí para intervenir un poco en esto último que comenta Rafa. Si hoy en día hay en algunas ciudades un confinamiento obligado, los semáforos rojos, entonces de forma inmediata muchos empleados tienen que irse a su casa. Algunos de estos no cumplen con la regla que se está manifestando del 40%, que sea permanente. Incluso en algunos casos puede existir que no estén laborando porque pueden ser personas de alto riesgo, ¿sí? En todos estos casos, pues queda también descubierta esa parte de decir, oye, no cumplo con estos requisitos del teletrabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la actividad de las personas que se están confinando no es posible tener este medio, esta organización. Entonces, yo creo que también este es un problema para las empresas de decir, oye, en cuál sí y en cuál no aplica la modalidad de organizarte por el teletrabajo. No sé qué opinas aquí, Raúl, algún tema que se está presentando en muchos sectores. ¿Cuál sería la recomendación laboralmente hablando? Y ahorita algún comentario del CFDI, ¿no? Pero esto no sé qué opina Raúl. Bueno, pues es que habla más que el que esté en el domicilio o el confinarse, el que las actividades se desarrollen. Entonces, pues iba a aplicar a aquellos que estén trabajando. Si esa fue la pregunta, a lo mejor si me la aclaras. Sí, efectivamente, en un centro de trabajo hay diversas actividades. Y cuando sucede un tema del confinamiento por semáforo rojo, los empleados tienen que irse a casa, ¿sí? Pero esto no es que su modalidad sea permanente la de un teletrabajo porque no están organizándose, porque no tienen estos medios electrónicos para poder tener el trabajo a distancia. Incluso no pueden hacer cierto trabajo a distancia porque debe ser en el centro de trabajo. Entonces, en estos casos, en algunos elementos, algunos trabajadores sí van a poder estar dentro de la situación de teletrabajo por su propia actividad, pero otros tantos simplemente los mandan a su casa a confinarse. ¿Por qué? Pues porque son de alto riesgo, porque al final del camino no tienen un trabajo que pueda ser a distancia. Entonces, el tener esta dualidad de casos es muy común. Yo no sé, aquí más bien la pregunta es la recomendación. ¿Cuál sería tu recomendación para que esto pudiera ser lo más claro posible? Sí, y si me permites, para complementar la pregunta de Gerardo, en el artículo 330G nos dice claramente cómo se va a dar ese cambio de modalidad. Ese cambio se va a dar únicamente, y dice el 330G, que deberá ser voluntario y establecido por escrito o por fuerza mayor. Entonces, la primera pregunta, y bueno, un último elemento sería que en el 330A, último párrafo, nos dice que no será considerado teletrabajo aquel que se realice en forma ocasional o esporádica. Entonces, considerando eso, la pregunta sería, ¿está por escrito y con voluntad? No. En el caso particular de Gerardo, no. ¿Es caso de fuerza mayor? Te lo dejo que lo respondas, Raúl. Y si sí es caso de fuerza mayor, si se considera que es ocasional o esporádico. Pues el tema en específico, ¿no? Un trabajador que se va a su casa por el tema de la pandemia, por vulnerabilidad, como lo planteó Gerardo, pero no está trabajando, pues no se considera teletrabajo porque la forma de organizarse no permitió el desarrollo de las labores, ¿no? Entonces, si no hay desarrollo de labores, no hay porcentajes, estamos en ceros. Si se va, desde mi perspectiva, aquellos trabajadores y qué pasó en la maquila, qué pasó en la industria automotriz. Oye, ya no puedes producir o no pudieron producir por un tiempo, pero las labores administrativas seguían. La presentación de impuestos, las importaciones en medio estaban, bueno, más bien se complicaron todas, pero muchos lo hacían desde su domicilio. Ok. Habrá administrativos que tienen una comorbilidad y se fueron a su casa y no trabajaron. No es nuestro trabajo. Oye, los trabajadores que estaban desarrollando los implementos, las cadenas de producción, se van a su casa, no trabajan, no es teletrabajo.
Las personas que se dedicaban a la parte fiscal, contable, los abogados, etcétera, se fueron a su casa, se llevaron su computadora, se pusieron a chambear. Es más del 40% de su tiempo el que le están imprimiendo, el que están trabajando ahí. Para mí es teletrabajo y se tiene que respetar estas reglas. No hay una claridad. Creeríamos que no hay una claridad. Está bien sencillo la lista de trabajo. En caso de duda, lo más favorable al trabajador, ¿verdad? Entonces, ese sería el criterio de desempate, por así decirlo. Y yo creo que lo mejor sería tratar de respetar estas regulaciones. Y otra vez, podemos ser muy conservadores, podemos ir a más agresivos. Hay gente pues, que te dice, oye, se fueron por causa de fuerza mayor, pero yo les pagaba previsión social por puntualidad y asistencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podemos llegar a convenios, podemos quitar esa parte y meter la ayuda de teletrabajo. Bueno, porque, insisto, es laboral, es social, es negociación. Podemos acudir con los sindicatos y decirle, oye, tu plantilla laboral, a tu gente, a tus afiliados, pues no tienen puntualidad, pues están en su casa, no van a gastar transporte, están en su casa. ¿Qué te parece si de forma temporal convenimos pagar los costos con estas cantidades, suprimiéndolas temporalmente o suspendiéndolas temporalmente, perdón? Hay muchas cosas que podemos manejar, atendiendo a unas preguntas que vi ahorita también. Me adelanté. Sí, muchas gracias. Y la verdad es que agradecemos a todos los que continúan con nosotros. De verdad es que es un tema pues que tiene mucho de qué hablar. Tenemos muchas preguntas. Reitero el agradecimiento a todos los que se mantienen con nosotros. En un momento vamos a empezar a tocar las preguntas y al final alguna conclusión de cada uno de los panelistas para tratar de cerrar, más tardar 1 hora y media después de haber iniciado este webinar. Así es que gracias a todos los que siguen con nosotros. Adelante, Rafa, ¿tienes un comentario antes de empezar las preguntas? Sí, nada más un último tema aquí para soltarlo aquí con Jorge y con Raúl. Tenemos también el año pasado que se dio a conocer la NOM 35, que es sobre el estrés laboral. Ahora que la gente está en casa y aunque vivan solos, por el simple hecho de estar en casa puede generar ansiedad. El tema de la pandemia también les puede provocar ahí temas de estrés. ¿Cómo entraría esto al juego aquí de si es ambiente laboral o no? Digo, porque se está trabajando, pero no precisamente en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, a ver qué opinan Jorge y Raúl. Hubieras dicho que esa pregunta la hizo alguien del público para que no se vaya a molestar contigo. Adelante, Raúl, excelente pregunta. Jorge, cualquiera de los dos. Bueno, considero que es un tema muy interesante la pregunta que planteas. Realmente, insisto, ¿no? El centro de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo no es del patrón, es del trabajador, ¿no? Él es el que decide en dónde. Entonces, desde ahí creo que habría elementos para decir que como tal, ante la norma 35 o la norma 036, pues parecía ser que el patrón no tiene una obligación al 100%, más sin embargo, si vemos la lectura del diario oficial, pues sí está la obligación de proveer al trabajador de todos los elementos para que haga su función de trabajo, ¿no? Y entre ellos entraría pues el equipo de cómputo ergonómico, todo este tipo de cuestiones que habría que proveerle por parte del patrón al trabajador, hablando, por ejemplo, de la norma 036. Sobre la norma 035, pues yo creo que el patrón tiene la obligación de cumplir con la obligación de levantar los cuestionarios y catalogarse o verificar dentro de qué semáforo se encuentra en el grado de riesgo psicosocial, que puede ser desde rojo hasta a los menores colores, dependiendo de los exámenes y las circunstancias que resulten. Yo no me atrevería a hacerlo en la casa porque, pues yo no sé cómo se la lleve con su esposa, ¿verdad? O pareja. Entonces, ahí a lo mejor seguramente va a salir en rojo o va a salir todo de mucho amor, ¿no? Pero la obligación yo como patrón la tengo de hacerlo en mis centros de trabajo, ¿no? En los que yo soy responsable como tal. No excluyendo de manera preventiva, y yo creo que también aquí Luis va a abonar algo, o sí cuidar, ¿no? Lo que ya se comentó, que esté por escrito, que tenga la seguridad del lugar donde él desarrolla su trabajo, pues también pues conversar, ver de qué manera, cómo está sucediendo el desarrollo del trabajo, pero ya no habría manera de que el patrón de forma directa pudiera regular ahora sí que la relación familiar que él tenga y que de eso resulte que tiene acoso X, ¿no? El trabajador o la trabajadora. Eso es que es un tema muy interesante, pero
pero habría que irlo sorteando según se vayan dando las circunstancias, ¿no? Te cedo el micrófono, Raúl. Sí, bueno, en cuanto a la norma 35, por la formulación de los cuestionarios y de las guías, no creo que tuviera, o sea, sí les tenemos que aplicar, pero no creo que tuviera un efecto adverso al patrón. Y recordemos, pues la guía es simplemente, y la aplicación de la norma 35 es identificar si existe un elemento psicosocial grave en contra del trabajador que se propicie por el trabajo. Entonces, otra vez, si tiene un problema conyugal, si tiene un problema de cualquier tipo, un vecino ruidoso, no sé, no creo que la guía, por cómo está redactado los cuestionarios, vaya, por cómo van encaminados, le vaya a permitir que ingrese esos elementos a su salud, al cuestionario en específico. Y vale la pena otra vez insistir, si lo tenemos que poner por escrito, entonces van a quedar muy determinadas las actividades y esas actividades se va a arrojar el resultado de que esas actividades no son las que lo llevan al tema de su estrés laboral, si lo queremos llamar así. Entonces, yo no creo que vaya a tener un problema, pero vámonos a la realidad. En México, la mayoría de los empleadores no la han aplicado. Y es una realidad que si la aplican por primera vez, la primer guía, que es de los efectos psicosociales graves, sí puede arrojar algunos elementos, porque incluso te dicen si presenciaste un homicidio, un suicidio, o si pasó algo cuando se estaban desarrollando las actividades. Ahí sí pudiéramos, por ese pecado de no haberla aplicado antes, que salga que esta persona, cada trabajador tenga un efecto psicosocial adverso para él, porque son muy amplias las preguntas de la primer guía. Ya la guía 2 o 3, que depende del número de empleados, ya sí van más encaminadas al desarrollo cotidiano de las actividades. Entonces, a lo mejor por la realidad de la poca cantidad que se ha aplicado, sí pudieran salir respuestas en que salga con estrés. Muy bien. Y hay preguntas relacionadas con eso. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros expresidentes, el contador Rufo Ibarra, y espero no sea una pregunta por algún caso en particular de su despacho, porque dice, el tiempo que la persona utiliza cuando inclusive es distraído por los niños o su esposa, ¿debe ser cubierto por el patrón? Pues laboralmente, vámonos a una realidad, es una realidad horrible de nuestro México. Los trabajadores desperdician el 35% de su tiempo en el WhatsApp y Facebook. Entonces, ya le estamos pagando ese tiempo. De acuerdo. Si están de acuerdo, adelante, Gerardo. Y voy a empezar a leer un poquito las preguntas. Nos queda poquito tiempo. Me voy a apurar para poder cerrar a la 1:30, pero adelante, Gerardo, y empiezo a leer, que ya contestamos algunas de las preguntas y las voy descartando. Adelante, Gerardo. Sí, aquí hay una pregunta que también me parece interesante, Jorge. Dentro del propio 330E, las obligaciones del patrón, se establece que inscribir a las personas en la modalidad de teletrabajo. ¿Tú sabes si ya hay una modalidad como tal de teletrabajo que sea la forma en que el instituto va a coordinar o a reglamentar este tipo de modalidad? No, hoy por hoy no. Habría que ver en dónde, a través de algún acuerdo, alguna publicación en internet o en el diario oficial, digo, en su portal o en el diario oficial, indique, ¿no? Hoy por hoy, desde el momento que existe una relación laboral reconocida en un contrato, o verbal también, pues en ese momento existe la obligación de la inscripción en el Seguro Social por la naturaleza de la relación laboral que se tiene, ¿no? Y con base al salario que también se tenga acordado. No hay algún número ahorita en específico que califique en ponerlo como tal, ¿no? Sino sería desde el punto de vista de una inscripción normal, ya dependiendo de las circunstancias que se den, pues será el tipo de jornada, el tipo de salario mixto fijo. Yo creo que las obligaciones normales, todo va a partir del hecho del tipo de trabajo que se tenga contratado y el horario. Lo que sí resulta a veces es que sí especifica qué tipo de trabajo, cuando das un trabajador, sí especificas qué tipo de trabajo desarrolla.
ahí a lo mejor sería donde se tendría que especificar que es bajo la figura o modalidad de teletrabajo, pero escuchar modalidad, pues estaremos pensando como la modalidad 40 o este número de modalidades que la autoridad ha ido dándole a cada tipo de la construcción, me explico, del campo, pero no ahorita no hay algún número específico para el tema del trabajo como tal. Además, recordemos que la figura de teletrabajo puede ser durante cierto tiempo, no puede regresar otra vez al trabajo normal, ¿no? Al trabajo presencial. Entonces, yo creo que aquí más bien sería la responsabilidad de tenerlo escrito. De acuerdo, muchas gracias. Y siguiendo con los comentarios y preguntas del chat, algunos comentarios aquí que coinciden con Rafa en cuanto a que no debe ser un ingreso grabado para el trabajador y que incluyéndolo al CFDI de nómina, lo puede hacer el empleado deducible. Y una pregunta también relacionada con esa es que en el concepto de herramientas de trabajo, ¿cómo se justificaría ante la autoridad en caso de una revisión? Y aquí pone como pregunta si con el convenio que se elabora con el trabajador es suficiente. Esta pregunta sería para Rafa. A ver, dame oportunidad de hacer un comentario en ese sentido, por favor, Alonso. Adelante. Miren, como bien lo mencionó Rafa, no hay una postura hasta ahorita por parte de la autoridad fiscal a este respecto. Tenemos que ser muy cautelosos en cómo vamos a operar bajo esta modalidad de teletrabajo y cómo vamos a asumir, y pongo énfasis en la palabra que mucho mencionó Jorge, que hemos debatido mucho o hemos compartido, en donde digo, el patrón asume los costos del teletrabajo. Yo principalmente diferencio dos cosas. La fracción primera que señalaba Raúl sobre las herramientas de trabajo y que son tangibles y que Rafa dijo, obtengo un CFDI por ello, que es la computadora, el escritorio, la impresora, todos los elementos por los cuales yo puedo obtener un CFDI y los catalogo como una herramienta. Y me paso al segundo concepto, que son costos asumidos por el teletrabajo. Y estos costos asumidos, entendiéndolos en una esfera de la contabilidad en finanzas, prácticamente dicho, pues es todo aquello que tú requieres para desarrollar un trabajo. Y conocemos los costos directos e indirectos, etcétera, etcétera, y no trataré de confundir ni ahondar en ello. Sin embargo, estos costos, que son los que generan mayor duda y en los cuales la autoridad no se ha manifestado a la fecha, una de las propuestas que comentaba Rafa es, ok, entreguémosle esta cantidad al trabajador, y ponía dos opciones, Raúl. Perdón que he estado mencionando, pero estoy tratando de concatenar toda la conferencia. Decíamos, hay dos opciones: que el patrón pague los conceptos de estos costos asumidos directamente, tú lo señalabas, Alonso, o bien que a través de un CFDI bajo el nodo de otros, ingreso no acumulable para el trabajador, yo se lo dé al trabajador vía un recibo de nómina. Pero tenemos que diferenciar perfectamente que estos son costos asumidos del teletrabajo con los que yo negocié previamente, como lo dijo Raúl, con el trabajador, llámese a través del sindicato o de los trabajadores que pasarán a esta modalidad de teletrabajo, y lo dejo por escrito. Entonces ya lo dejé documentado laboralmente hablando. Creo que laboralmente no tenemos tema, creo que es un común acuerdo. ¿Qué cantidad te voy a dar? Si tú me lo vas a comprobar, ¿cómo me lo compruebas? O yo te lo doy vía recibo de nóminas. Sin embargo, hay de destacar que en esta cantidad en específico no hay una postura a la fecha por parte de la autoridad fiscal. Y el comentario más importante que yo rescato de Rafa es decir, ¿cómo lo voy a sustentar en caso de una revisión? Porque la autoridad en su caso podría llegar a considerarlo un gasto no deducible. Oye, que tiene el CFDI, que tiene la formalidad, que yo se lo dé, que está consagrado en la ley federal del trabajo y reconocido en mi contrato colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es mi hijo, perdón. En ese sentido, ya me hizo que me distrajera, perdón. Decía, lo tengo todo bien documentado. Es más, puedo hasta obtener recibos de los ¿cómo se llama?, de los trabajadores por estos costos asumidos.
Sin embargo, no podemos perder de vista que la autoridad podría considerar que es un gasto no deducible. 2, tenemos la opción de que lo podamos sustentar en un juicio y poder decir que era estrictamente indispensable y que el vehículo era este. Y otra opción que podemos tener es acumular el ingreso a los demás ingresos del trabajador para efectos de impuesto a la renta. Nada más lo quiero dejar como ver todas estas diversas opciones que tenemos y que la autoridad fiscal al día de hoy, que me corrija Gerardo Plasencia, no hay una postura oficial por parte de la autoridad. Correcto, adelante, Rafa. Sí, mira, aquí siguiendo lo que dice Horacio, al no haber un reglamento o una postura así clara de la autoridad de cómo hacerle, pues tenemos que idearnos cómo cumplir de la mejor manera, ¿no? Y como decía, hay que hacer un convenio con los empleados de cómo se va a pagar el tema de la electricidad y del internet. Si va a ser una cantidad fija, si va a ser un porcentaje del recibo, etcétera. Pero también es importante que sea una cantidad que sea real y proporcional. Es decir, si yo hago un pago de 1,000 pesos a un empleado y luego me trae su recibo de luz y nomás son 300 y el internet es 300, pues le estoy dando más de lo que era el objetivo del pago, ¿no? O del costo en este caso. Y también, como dice Horacio, si después nos dicen que no son deducibles, por cualquier razón en un juicio, lo que sea, la empresa va a tener que pagar consecuentemente un mayor impuesto sobre la renta porque va a tener, el gasto no es deducible, va a haber una mayor PTU e incluso se puede llegar hasta el extremo de que los empleados se los consideren acumulables y también le cobren el impuesto por el otro lado al empleado. Entonces, nada más tener cuidado y también sobre las herramientas de trabajo que son sillas, computadoras y demás. Al dejar la autoridad ahí pendiente la norma oficial por 18 meses, el patrón puede ir a comprar todos los requerimientos que tenga y luego que salga la norma oficial pidiendo que sean otros distintos. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? O sea, va a ser un doble gasto y no te van a permitir hacer estos. O, digo, son cosas que pues las dejó abierta la ley y pues necesitamos ahí que las especifique de alguna manera, ¿no? De acuerdo, y si me permiten continuar aquí con las preguntas, digo, muchas de ellas ya fueron contestadas con los comentarios que se han estado dando ahorita. Hay una pregunta, creo, interesante por ahí, creo que ya no veo a Luis Raúl, pero una pregunta es, ¿pueden los empleados solicitar que la empresa cubra los costos de manera retroactiva? Ya que hay empresas que ya van para un año de teletrabajo. No sé quién quiera comentar, ahí está ya Luis Raúl también. En mi opinión, yo creo que no, Alonso. Definitivamente la ley entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación, que fue el 11 de enero del presente año, y a partir de ese momento es que se regula esta figura y en donde nacen las obligaciones de los patrones que tienen a trabajadores bajo esta figura. Entonces yo creo que a partir de este momento es cuando se daría. No, eso no significa que no puedas llegar a un convenio con el trabajador sobre todo lo que ha pasado durante la pandemia, y eso lo podrá aclarar Raúl, que estos convenios pues ya vienen desde el año pasado, ¿no? Pero una obligación como tal, creo que no. De acuerdo, a partir de que entra en vigencia la ley, a partir de ahí determinas si está en teletrabajo, en modalidad de teletrabajo o no, ¿no? Y a partir de ahí. Adelante, Gerardo. Sí, bueno, nada más conforme a lo que mencionaba ahorita Horacio, efectivamente, no hay una regla de miscelánea o algún artículo de la autoridad en donde nos confirme que esto es un ingreso para el trabajador no afecto. Por disposición de la propia ley laboral, pues obviamente debemos asumir que esta es una obligación del patrón, que no es un ingreso del trabajador por sus servicios, tanto para efectos de seguro social, no se le está remunerando efectivamente. Sin embargo, pues la autoridad fiscal hoy en día nos sorprende con muchos criterios. Yo no dudo que vaya a regular esto a través de miscelánea, pero de fondo coincido que no es un ingreso propio del trabajador, primero. El que la autoridad pueda aceptar que sea deducible, ahí sí tengo ciertas reservas, y hay que evaluar, es precisamente eso, decir, oye, si yo no acumulo para efecto del trabajador, va a haber un costo para el trabajador por ese impuesto, pero técnicamente no tengo ningún tema yo como patrón para hacerlo deducible, ¿sí? Para efectos de seguro social, efectivamente, no hay
por la opinión que nos dice Jorge, y efectivamente porque no es por remuneración a su trabajo personal subordinado, pues no es entregable. Ahí, no, ahí creo que sí está muy claro la disposición, ¿sí? Se le entrega a trabajador, pero no es por la prestación de sus servicios. Entonces, yo coincido de que en principio sí es un ingreso exento o no acumulable para el trabajador, que después entramos ahí a otro tema, si es afecto, exento, o digo, no afecto o exento, pero no será acumulable para el trabajador en principio, pero sí hay que tener en cuenta la posibilidad que la autoridad o lo rechace o nos ponga ciertos requisitos que, como ahorita se está comentando, cumpliendo con la materia laboral, contractual, por el CFDI, ya sea en el nodo de herramientas o en el 99. Creo que con eso se justifica el entregarle esas cantidades y podemos tener ese medio de defensa, ¿sí? Pero hay que estar atentos y en su momento se les dará el conocimiento a este tema. Gracias. Gracias. Muchas gracias, estimado. Y siguiendo con las preguntas, aquí hay una pregunta para Raúl. Dice, la realidad es que se trabajan más horas extras en el teletrabajo por la facilidad que consideran los jefes, la disponibilidad del trabajador. ¿Qué puede hacer el trabajador en estos casos? Bueno, es un tema complejo porque es un tema muy personal de la relación empleador y trabajador. Y creo que el mejor consejo es el diálogo. El mejor consejo es el encontrar, el externarlo, el poner unas reglas, el poner los manuales, como comenta Horacio, y las métricas, ¿no? Tenemos una idiosincrasia que de pronto el trabajador siente que trabaja de más, el patrón que trabaja de menos. Yo creo que es un tema de comunicación y establecer reglas muy claras. Por eso la ley señala que se deben llevar los registros, se debe llevar un registro, o sea, debes de tener esa visión y esa visibilidad de lo que está haciendo el trabajador para efecto de que sea debidamente valorado. Porque por definición, estar 8 horas en un lugar no es trabajar, es prestar un servicio personal subordinado durante ese tiempo, ¿no? Efectivo. Entonces, encontrar la forma de demostrarlo y ya. ¿Qué puede hacer el trabajador? Pues indiscutiblemente, ¿qué han hecho? Pues demandar horas extras. El patrón tiene que tener un mejor control para poder prevenir ese problema. Bueno, se tiene que demostrar que realmente se está trabajando, ¿no? Hay un comentario, aquí una buena pregunta y lo acaban de poner en el chat que es para Jorge y tiene que ver con el registro patronal. Aquí la pregunta es, a nivel de registro patronal y también en impuestos sobre nómina, ¿hay que dar de alta establecimientos si el empleado de teletrabajo está en otra jurisdicción? ¿Me puedes repetir la pregunta, estimado Alonso? ¿Cómo dijiste Claro. que está? ¿Qué sucede con los registros patronales y también con el impuesto sobre nómina? Hay que dar de alta establecimientos si el empleado de teletrabajo está en otra jurisdicción. Ya lo comentabas al principio. Sí, ya comentábamos que no existe la responsabilidad patronal en razón de que el trabajador decide dónde es su lugar de trabajo y luego entonces eso lo excluye de la obligación de un centro de trabajo del patrón, ¿no? O sea, el patrón tiene la obligación de los centros de trabajo que él determine como tal, pero no ya bajo la modalidad del centro de trabajo, de la modalidad del teletrabajo, no existiría la obligación de tener un registro patronal por cada contrato bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, no habría que darlo de alta. Lo que sí es importante considerar, y lo estaba reservando ahorita para la conclusión, son dos temas importantes. Uno es lo que se comentaba ahorita, las horas extras, pues como bien se ha comentado, teniéndolo por escrito se podrá definir si existe o no el tiempo extra, dependiendo los resultados de lo que se tenga por escrito o las métricas que también se han comentado a lo largo de esta plática. Pero lo importante es que, como una sugerencia en la modalidad de teletrabajo, es que vaya a resultados, que el trabajador vaya, el entregable del trabajador, que también se habla del día oficial, sea por resultados lo que el patrón está obligado a estarle recibiendo, para de esta manera no estar tanto en tema de horas extras, sino que sea más bien a través de resultados lo que maneje el contrato de trabajo. Otro tema que tendríamos es el hecho de que si lo estamos considerando un ingreso gravable para efecto de hacerlo deducible, que ya hemos partido del hecho de que consideramos que no sería acumulable para efecto del impuesto de la renta, la autoridad estatal sí pudiera tipificarlo en un momento dado como una base gravable para el impuesto sobre nóminas, porque
Recordemos hoy por hoy que existen los temas de coordinación fiscal en las entidades estatales o federativas con el gobierno federal. Y luego entonces, si toman la base, lo que estamos grabando para impuestos sobre la renta, muy seguramente también esa base la van a considerar, independientemente que tengamos registrado o no el centro de trabajo, lo van a considerar como parte de la base del impuesto sobre nóminas, ¿no? Entonces sí, habría que ser congruentes en toda la naturaleza que le damos para todos los efectos, tanto PICR, como ya comentamos, no sujeto de la base del salario base de cotización. Entonces ahí también tendríamos que cuidar la naturaleza y cómo lo contabilizamos. Es muy importante también, bajo el artículo 27, el tratamiento contable. Recordemos que para la ley del seguro social, para que esté excluido el salario base de cotización, debe estar también correctamente contabilizado. Mi sugerencia es no contabilizarlo como un gasto dentro de la nómina, sino que esté contabilizado, como se ha comentado, herramienta o de alguna manera costos del teletrabajo. Sería la recomendación para efectos de que lo pudiéramos excluir del salario base de cotización. Bueno, ya dijimos las razones, el por qué, pero este es un elemento adicional para que no juegue dentro de esta base, ¿no? De acuerdo. Adelante. Y adelante, Gerardo, ibas a comentar algo y si gustas alguna conclusión y darles un minuto de nuevo, agradecerle a todos los que siguen conectados. Hasta ahí serán mis comentarios, estimado Alonso. Gracias, Jorge. Ya pasamos la hora y media. Les agradecemos a todos los que continúan con nosotros. Sin duda, un tema con muchas preocupaciones, dudas, comentarios. Y no me gustaría cerrar, entiendo el tiempo y queremos ser respetuosos con el tiempo de todos. Agradecemos a los que continúan, pero sí terminar con alguna conclusión de cada uno de ustedes. Gerardo, ibas a comentar algo de la pregunta de ahorita y si gustas aprovechar con alguna conclusión. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues básicamente en el impuesto sobre nóminas, efectivamente, en cada una de las entidades, el objeto del impuesto varía mucho, pero aquí lo que es claro, que lo que se le está entregando al trabajador no es por su trabajo personal subordinado. Entonces, yo sí veo muy defendible el que para el efecto del impuesto local, impuesto sobre nóminas, no se incluya como parte de la base. Y siguiendo también las recomendaciones de Jorge. Y bueno, y como conclusión de este panel, la realidad es que este es un tema eminentemente laboral, de ahí derivan estos efectos fiscales, y yo atendería mucho aquí la parte contractual que ha señalado muy puntualmente Raúl, y tener cuidado y soportado debidamente todo este esquema de pagos o costos adicionales que el patrón está asumiendo. Pero definitivamente el tema contractual en materia laboral y dejar muy claro horarios y todo lo que ya mencionó Raúl, para mí es lo esencial. Posteriormente veremos lo fiscal, que insisto, yo creo que van a emitir algunas reglas para regular este tema de costos adicionales. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Adelante, no sé, Rafa, si tienes alguna conclusión, y te incluyo una pregunta que pusieron por aquí alguien que creo que conoces, y la pregunta es, bueno, la pregunta más bien sería para Jorge Zavala, si se puede considerar como centro de trabajo las oficinas tipo WeWork. Si puedes nada más contestar esa pregunta rapidito, 10 segundos, George, y luego le pasamos el uso de la voz a Rafa Chapa. Pues mira, insistimos en lo mismo, o sea, sería un lugar para el teletrabajo, pero si es de alguna manera designado por el propio trabajador, no sería un centro de trabajo de una obligación bajo la figura de tener un registro patronal obligado para el patrón, porque aceptarlo para un caso así sería aceptarlo igual para los demás lugares de teletrabajo que los trabajadores escojan. Entonces sí meterías en un problema delicado al patrón, que por cada contrato, insisto, tuviera que tener un registro patronal. Entonces, yo creo que sería más defendible el hecho y seguir un criterio uniforme de defender en un momento dado, bajo la interpretación también de Luis, que puedo adicionar, que en teletrabajo no hay registro patronal de obligación para el patrón. Entonces, si el trabajador decide hacerlo en un WeWork, en un Best Office, en cualquier lugar, que ahorita hay N lugares de este tipo de figuras, no sé, forzosamente tiene que ser bajo estas marcas conocidas, hay muchos locales, muchos en varios lugares, o no aceptar que forzosamente tenga que tener un registro patronal ahí, porque vendrían las demás obligaciones a cumplir a través de la Secretaría del Trabajo, que tiene que el patrón que cumplir, y luego entonces ahí sí lo meteríamos en un tema delicado. De acuerdo, muchas gracias. Ahora sí, Rafa, conclusiones del tema fiscal con este tema del teletrabajo.
Pues sí, mira, como hemos platicado, yo creo que lo más importante es tener el convenio muy bien redactado, de qué se espera de las dos partes, qué va a pagar el patrón, cómo lo va a documentar. Lo que estamos platicando es que las herramientas de trabajo, ese es, vamos a decir, sencillo, es lo más normal que hemos hecho, que es comprar los elementos, pedir el CFDI, hacer transferencia y con eso son deducibles. Y el tema de la parte proporcional de electricidad y de internet y otros temas de comunicación sería definirlo en el convenio, si va a ser una parte del recibo, si va a ser una ayuda constante, porque también están los temas de que la luz es más cara en invierno, en el norte sobre todo, y entonces hay que definir todo eso y también documentarlo, o sea, que nos den una copia del recibo para decir, oye, pues fue el 50% de esto, o el 30%, o la cantidad que sea. Determinar qué velocidad de internet necesito también, porque a lo mejor, porque me lo va a pagar el patrón, me voy al más alto que me ofrecen y no lo necesito. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y pues bueno, tenerlo bien documentado, esos pagos, hacerlos a través del concepto de otros pagos en el CFDI de nóminas, y con esto yo creo que sería lo mejor que podemos hacer de momento hasta que salgan las reglas pertinentes. Gracias. Gracias, Rafa. Mi estimado Luis Raúl, conclusiones del tema laboral del teletrabajo. Bueno, yo pienso que vale la pena retomar el hecho de que no es nuevo, que ya conocemos las implicaciones de facto que tiene el teletrabajo. No hablamos mucho de estadísticas, pero sí existen estadísticas interesantes como que los teletrabajadores son menos pagados que los trabajadores normales, que los teletrabajadores muchas veces trabajan menos que los trabajadores normales, y si hay estadísticas, entonces en base a eso generar los contratos que nos pide la ley, los manuales, las políticas, y capacitar. También es una de las obligaciones del patrón, capacitar a las personas en esta modalidad de teletrabajo. Y afrontar la realidad. Habrá empresas que lo puedan pagar, habrá empresas que tengan que hacer convenios para suspender algunas prestaciones y pagar estas, y habrá empresas que tendrán que cumplir de formas diversas o buscar que no se haga el teletrabajo, o si se hace, pues cada quien adaptarse a su presupuesto. Nada, desgraciadamente, le sirve al patrón si no está por escrito, y si está por escrito no le sirve si no está bien redactado, como lo dijo Rafael. Entonces, pues la recomendación es hacer lo que tenemos que hacer, cubrirnos y proteger el patrimonio. Muchas gracias. Y antes de cederle la palabra a nuestro presidente para que nos ayude a clausurar el evento, con un comentario muy rápido también para cerrar desde mi punto de vista y los tres aspectos. Por el lado laboral, yo creo que cerraste muy bien, Luis Raúl, diciendo hay que pactarlo por escrito y eso te resuelve la mayoría de tus problemas. Hay que convenirlo, hay que acercarse a laboralistas. Aquí tienen Luis Raúl, está Jorge Zavala, etcétera. Es que esa es la solución. La parte de seguridad social, ya nos comentaba Jorge Zavala, está un poquito más definido, hay algunas cosas todavía pendientes, modalidad de trabajo en el IMSS, cuando lo abren, hay que esperar, pero creo que Jorge Zavala ahí nos dejó un poquito más tranquilos en cuanto a si se considera centro de trabajo o no. Y en la parte fiscal, pues decir que pues hay opciones y al final del día está la opción que comentaba Rafa Chapa, que coincido con ella, porque no nos dan alternativas claras y no hay reglamentación clara, como ya comentaba Gerardo, que hay que esperar también a ver cómo se pronuncian. Y ya Horacio también nos comentaba una opción, hay que acercarse con su asesor fiscal y determinar cuál consideran menos riesgosa y atender el tema, ¿no? Entonces, adelante, gracias a todos por los que estuvieron aquí, que aguantaron un poquito más de lo que habíamos dicho de tiempo. Sin embargo, es un tema pues muy interesante y quedamos a las órdenes de todos. Adelante, presidente. Pues más que nada agradecerte a ti, estimado Alonso, por esta brillante conferencia que nos apoyaste en moderar, en coordinar y que lo llevaste muy bien, lo cual te agradezco mucho, mi estimado Alonso. Me encanta saber que más socios a nivel nacional se suman a estas actividades que estamos desarrollando. Me encanta tener también a Gerardo Plasencia, que nos hayas acompañado. Gerardo, muchas gracias siempre por tu apoyo. Y pues a nuestros panelistas, Rafa, Raúl, Jorge, muchas gracias. Fue un gran panel. Les agradezco de corazones que se tomen su tiempo y que podamos compartir esto con la comunidad, con nuestros clientes y amigos. Muchas gracias, muchas felicidades y que gocen de mucha salud. Es lo único que me queda decirles. Y gracias a todos los expresidentes de Acertis. En la próxima, lo decías, Alonso, ojalá podamos activar sus cámaras para que podamos saludarlos.
Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día, muchas gracias. Tiene que ser muy bien, gracias. Gracias. Vamos a dejar el chat abierto unos minutos. Si alguien quiere seguir recibiendo información por parte de Acertis de los eventos, por favor ahí pongan su correo y con gusto se lo hacemos llegar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.